Ya tenemos en la línea telefónica a nuestro colaborador de este martes, Luis Soriano, nuestro experto en derechos humanos. Luis, muy buenos días. Hola Marta, muy buenos días. Un orgullo y un gusto coincidir contigo en el programa. No, honor que me haces, Luis. Y bueno, para este martes, ¿qué tema vamos a tocar? Oye, fíjate que tocando o recordando que el día de ayer fue el día de la Cruz Roja, es importante identificar que dentro de las actividades que hace la Cruz Roja, además de temas de emergencia, también hace temas de asistencia social. Y precisamente el tema de asistencia social me parece que es fundamental que debamos de tratar en esta ocasión. Por ejemplo, el tema de la asistencia social en México se trata a través de una ley de asistencia social en donde establece ciertas reglas, en donde hay que dar apoyos a grupos vulnerables, etcétera, etcétera. Pero la concepción o la visión que se tiene de la asistencia social en México es una asistencia social que inclusive en estos tiempos puede lacerar o lastimar a la gente y a la población, toda vez que el asistencialismo en México es más un fin de con intereses de recolectar listas, de recolectar personas que se puedan beneficiar y que a través de eso se generen padrones que a la postre puedan volverse padrones electorales, o que la asistencia sea el poderles dar algo de comer, pero sin poderles generar o construir herramientas necesarias para que puedan a lo mejor empezar a salir adelante adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, personas en situación de calle, etcétera, etcétera, sino solamente es como decir que dependen del Estado, dependen del ayuntamiento, dependen de la federación para poder sobrevivir. Y eso, a la postre o al tiempo, no ayuda y no beneficia a una población, a una sociedad. Lo que tenemos que andar pensando hoy es qué podemos hacer como medidas urgentes y extraordinarias, que es precisamente lo que se está haciendo hoy, pero tienen que estar acompañadas de otro tipo de acciones, como son precisamente el tema de construir con ellos capacitaciones, enseñanzas, que se vuelvan técnicos, que conozcan de algunas herramientas donde puedan sobrevivir, etcétera, etcétera. ¿Sí tenías más o menos idea de este tema de lo de la asistencia social que se tiene en México? Pues fíjate que ahorita que tocas ese tema, hoy se da a conocer que en torno al tema de derechos humanos hay una llegada, por ejemplo, una llegada masiva de migrantes que está desbordando toda la frontera entre México y Estados Unidos, en donde Estados Unidos declara, yo ya no me estoy dando abasto con toda la gente, con todos los migrantes que me están llegando, y entonces te los tengo que regresar a ti, México, porque ya ni siquiera tengo espacio donde dormirlos ni qué darles de comer, y entonces se está desbordando un tema de flujo migratorio de una manera impresionante. Y mencionas algo importante, Luis, el tema de que no hay un control, no hay un plan B, por así llamarlo, justamente en torno a todos aquellos que dan asistencia social. Sí, pues precisamente esto que platicas, el tema de los migrantes, es precisamente, por ejemplo, el tema de la migración no es un tema que las personas lo hagan con gusto, lo hagan porque No. quieren hacerlo, sino es un tema de necesidad, ya sea por un tema de violencia que se está viviendo en sus entidades, o porque se está viviendo un tema de pobreza extrema en Así sus es. regiones, y que eso obliga y motiva a tener que migrar hacia otros lugares con la esperanza de tener algo con que comer o algo con que sobrevivir o algo con que tener de manera digna a su familia. O sea, no es un gusto, no es un lujo el tema de la migración, sino es un fenómeno de violencia sistemática a una sociedad vulnerable. Y eso precisamente es derivado mucho del asistencialismo, visto desde un tema de comercio político, porque no se les generan las herramientas necesarias a la gente para que puedan construirse o autoconstruirse con lo que tienen a la mano o al alcance. Así Sin es. embargo, lo que pasa es precisamente que cuando dejan de recibir ese apoyo inmediato, pues no les queda de otra más que buscar a dónde encontrar alternativas que puedan sobrevivir o tener forma de poder vivir. Y precisamente el tema de la migración es un caso muy particular. ¿Qué hacen
el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no le interesa el tema de las personas, ni le interesa la situación de los derechos humanos, ni le interesa la crisis el que está motivando el pretender enviar a personas o hermanos o hermanas que son centroamericanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, mandarlos a México, a la frontera de México, no regresarlas a sus países, sino mandarlo a la frontera de México, porque su único interés es la expulsión de personas que no tengan un pase, ellos dicen legal, cuando no somos ilegales las personas, ¿no? Pero ese pase lo único que motiva es mayor afectación. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con tantas personas que nos están enviando los estadounidenses, que no solamente son mexicanos, o que son mexicanos en situación de riesgo también? Y entonces, este tema de lo de la asistencia social, el pensar en la asistencia social desde una perspectiva de derechos humanos, es una herramienta que se tendría que utilizar y usar también por parte del Instituto Nacional de Migración para poder soportar, sostener y volver autosustentable inclusive esta situación que se está viviendo. Pero si se sigue viendo desde un tema asistencialista, desde un tema de comercio político o comercio inclusive electoral, pues obviamente pues no hay poder humano que pueda contener esto, ni hay dinero suficiente que pueda solucionar esta situación. Justamente hoy habrá una llamada telefónica entre el presidente López Obrador y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, referente al tema migratorio, luego de que se dan a conocer estas cifras. Y mencionas que Estados Unidos no solamente está regresando a los migrantes mexicanos a México. De hecho, parece ser que el acuerdo va a ser que Estados Unidos regrese incluso a migrantes de otros países de América del Sur, a México, porque es el paso obligado justamente para llegar a los Estados Unidos, o sea, pasar por México. Entonces, digo, no sé, no tengo las cifras exactas, pero si así ya no se dan abasto, me imagino que en México también se va a descontrolar, se va a desbordar todo el tema del flujo migratorio, en donde, bueno, aquí como tema de derechos humanos, ¿qué podría hacer justamente la Comisión de Derechos Humanos o algún otro organismo en apoyo a los migrantes? ¿Cómo como sociedad y como organismos poder controlar algo que se está descontrolando? Mira, primero hay que entender que el tema de migración, o sea, de los migrantes que está expulsando Estados Unidos a México, que no son mexicanos, lo viene haciendo desde hace un buen rato, o sea, no es de apenas, o no es un tema de que le va a avisar a Andrés Manuel de que lo van a empezar a hacer, ya lo vienen haciendo, y lo vienen haciendo con el argumento de que todos son mexicanos, ¿no? O sea, aunque saben que no lo son, lo vienen haciendo así. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en México? En México estamos empezando a llegar a un momento de presión muy fuerte, porque por el sur siguen llegando migrantes que se están quedando en las fronteras, que siguen sin poder pasar, y por el otro lado Estados Unidos está enviando a las fronteras del norte también a estos migrantes, como lo vienes diciendo, y se empieza a generar un tema de presión enorme en todo lo que es la franja fronteriza, y que empieza a motivar inclusive situaciones de riesgo, inclusive como seguridad nacional. O sea, la perspectiva que tú veas se vuelve un riesgo de seguridad nacional, se vuelve un riesgo sanitario, se vuelve un riesgo de seguridad, se vuelve un riesgo de inclusive de seguridad social, de violencia, de discriminación, etcétera, y se empieza a volver una situación sumamente complicada. Tendría que existir una política pública, no por la Comisión Nacional de Derechos Humanos solamente, sino tendría que ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos quien convoque al Estado mexicano, así como a las organizaciones de la sociedad civil y las comisiones que están en esta franja fronteriza, a generar reuniones de construcción para procesos de paz, de qué se va a hacer con toda esta situación que ya se está viviendo, desde el tema de en dónde van a dormir, qué van a hacer, cómo van a poder generar sustentabilidad con la gente que está, y su proceso legal, ¿no? Haber. Es que ahí viene todo un tema. Está el Instituto Nacional de Migración, que tendría que estar dándole facilidades a estas personas para retornarlos a sus lugares de origen, y no solamente retenerlos en ese lugar,
pero con condiciones no de violencia o de delincuencia, que eso es precisamente lo que desafortunadamente está pasando en México con el caso inclusive del incendio que se dio hace pocos meses, ¿no? Ese tipo de situaciones es el cambio que le tenemos que hacer de manera generacional todas y todos nosotros, pero sí es una situación súper complicada y súper delicada que sí tenemos que cambiar. Y tiene que ser la organización interinstitucional de todas y todos para establecer políticas públicas que tengan que tratar el tema de la migración desde una perspectiva multidisciplinaria. No se puede tratar como delincuentes no se debe de tratar de manera lineal esta situación. Es un tema bien delicado y bien complejo. Sí, completamente de acuerdo. Algo o un problema que no se ha podido resolver en muchos años y que dudo mucho, digo, espero equivocarme, pero dudo mucho que se resuelva de un día para otro, tomando en cuenta que el flujo migratorio cada día aumenta más. Así es, esa es una situación bien delicada porque situaciones como en El Salvador o Nicaragua, Honduras. en donde las situaciones cada vez son más graves, pero en particular estos dos países, en donde la situación de Nicaragua, por ejemplo, y la desaparición y la violencia sistemática de derechos humanos, o El Salvador y las prisiones y las cárceles donde se les tratan peor que animales a las personas, independientemente de si son o no son responsables, eso está motivando también la expulsión de muchas personas, y el lugar y el destino siempre, pues evidentemente es Estados Unidos, y siempre es pasar a través de la bestia que tiene que atravesar México, etcétera, etcétera, que es este tren que atraviesa casi todo el país, y así varias acciones que sabemos que van a seguir sucediendo. Seguramente van a venir varias oleadas más de hermanas y hermanos centroamericanos hacia Estados Unidos, del mismo Venezuela, del mismo Colombia, del mismo Chile. Entonces sí tenemos que empezar a ver esto de manera seria y no de manera aislada o como temas pues diferentes unos de otros. Sí es un tema delicado, Marta, lo que está sucediendo, y no se está tomando con la seriedad que se debe de tomar. Pues sí, mi querido Luis Soriano, experto en derechos humanos, ¿con qué rematas el tema? Y solamente decirles que el tema de la asistencia social, precisamente hablando del tema de migración, como cualquier otro caso, el tema de la asistencia social se tiene que empezar a buscar el enfoque de derechos humanos y no el enfoque de clientelismo político que generalmente se le viene dando a México, que la misma ley de asistencia pública establece. Tenemos que cambiar ese sesgo y se tiene que cambiar y modificar la ley de asistencia pública precisamente para enfrentar problemas como este y muchos otros más en donde la asistencia pública tiene participación directa. Bueno, pues ahí está el dato importante justamente en torno a lo que muchas veces desconocemos, que no se sabe, y no nada más en tema migrantes, sino como ciudadanos a lo que tenemos o no derecho, y que de esa manera justamente a través de la ignorancia es como muchas veces se vulneran justamente los derechos. Así es, así es. Y me da gusto verte de conductor en el programa, Marta. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, pues nos escuchamos a la siguiente, justamente con otra intervención tuya en torno al tema de los derechos humanos. Excelente mañana. Igualmente, hasta luego. Saludos Adiós. a todo el auditorio. Bye. Excelente mañana.